muy interesante, muchos puntos de conexión sumamente interesantes en casos eh, particulares, ¿no? Tristes, como bien señalaban, complejos por su relación múltiple a toda escala de la puesta en yuxtaposición de la memoria, el patrimonio y los propios lugares. Un poquito mi presentación va a ir por ese lado, para pensar y para poder compartir y poder luego intercambiar con ustedes el cariz de la propia política pública de la memoria. Y esto lo digo en este sentido. En Argentina, pensaba también con la exposición de Gemma, estos tiempos de explosión de políticas públicas sobre la memoria y después algún tiempo como de mediana frialdad por cambios de gobiernos y cuestiones contextuales, políticas e institucionales particulares, ¿no? Muy interesante eso, ¿no? Cómo va y viene la densidad de la política pública de la memoria. La densidad en términos de marcación y visibilización de esos espacios, fundamentalmente, la puesta en escena pública de esos espacios que empiezan a constituirse como espacios públicos muy particulares. En Argentina, la imagen que, que seguramente ha recorrido y es bien conocida por todas y por todos, es el momento en que el expresidente Néstor Kirchner decide descolgar el cuadro del genocida Videla, ¿sí? En la Escuela Mecánica de la Armada. Y ahí es como una suerte, un disparo, un disparo en un sentido simbólico a toda la sociedad. Después vinieron, por supuesto, la instauración del día 24 de marzo como Día de la Memoria en términos nacionales, con efectos muy importantes para la sociedad toda en su conjunto, eh, las movilizaciones, los acompañamientos, esta cuestión sumamente central, creo, para la sociedad argentina, que pone las relaciones entre las políticas de la memoria, pero al mismo tiempo las relaciones con tramas institucionales eh, que permiten que esa memoria se inscriba y se visibilice en, o a partir, mejor dicho, de un proceso que tiene que ver con la lugarización de ese patrimonio memorial colectivo, ¿no? Y de esa manera se van como empezando a soltar hilos de una madeja bien difícil, ¿no? Y esos hilos de esa madeja constituyen los propios sitios de memoria, pero al mismo tiempo constituyen per se instituciones, modos de acción, modos de reacción, eh, enarbolar nuevamente la bandera del reclamo por la memoria, la justicia, ¿no? La lucha incesante que se retoman de todos los organismos de derechos humanos en Argentina. Sumamente centrales para la vida institucional de esos lugares de memoria. Esos lugares de memoria tienen que ver con la recuperación de sitios que habían funcionado como centros clandestinos de detención, ¿sí? Ahí, en esa recuperación, en esa refuncionalización de los sitios, y lo voy a decir en general, no me voy a detener en ningún caso específico porque eso sería como muy largo, eh, lo que ocurre es que empiezan a cargarse de sentidos, esto que traía Gemma, ¿no? De la cuestión simbólica como operativa del modo en que esos espacios son refuncionalizados, reacondicionados, están abiertos a las visitas, ahí me había quedado, no me acuerdo el nombre, pero de los guías, ¿no? Los guías en los lugares de memoria, en donde también participan, por supuesto, militantes y víctimas del terrorismo de Estado en Argentina. Ahí quisiera yo detenerme apenas un segundo para plantearles eh, que a la hora de pensar los lugares tenemos que pensar en los modos singulares
en las estrategias específicas y por supuesto en las decisiones políticas que se anudan con los saberes expertos. Por ejemplo, son muy importantes los saberes arqueológicos, ¿no?, para la restitución de este patrimonio material. Pensemos que en Argentina, como en muchos otros países, ha ocurrido como una suerte de intención de borramiento, para lo cual se han dinamitado, incendiado, modificado arquitecturas que habían sido pergeniadas para el plan sistemático del terror, de la tortura y la desaparición. Eh, Ahí entonces estos saberes expertos reponen de alguna manera, mediante excavaciones, mediante estudios muy interesantes, las prácticas propias de los militantes que fueron desaparecidos. Y eso al mismo tiempo se anuda con lo que tiene que ver con los dispositivos testimoniales, ¿no? Pensemos en toda la cuestión jurídica, literaria, incluso artística. En ese anudamiento convergen los lugares de la memoria como como un ámbito específico que permite de alguna manera reterritorializar las prácticas de ese pasado reciente, del horror de ese pasado reciente. Y cuando digo esto, estoy pensando en cómo el Estado, ¿sí?, con este dispositivo desaparecedor, ¿no?, utilizó esas locaciones del exterminio y refuncionalizó arquitecturas en función de su objetivo final, ¿no?, que era la desaparición de personas. Sin embargo, acá estamos hablando de actores, estamos hablando de actividades, estamos hablando de estrategias y de dispositivos que entre todos van de alguna manera eh, volviendo a conformar una trama de acción interesante. Y en ese sentido yo lo pienso siempre como la capacidad de pensar esos lugares como territorios de la memoria. Pero ¿por qué pensarlo en ese sentido? Porque justamente están atravesados, constituidos y emergen como acontecimientos por una trama política y una decisión institucional. Por eso tomaba lo que nos compartía Gemma, ¿no?, con su exposición anterior. Esa trama también nos revela ciertas cuestiones que tienen que ver con vínculos, jerarquías, disputas, la celebración de conquistas, ¿no?, y las propias legitimidades que se van constituyendo en función de esas conquistas. Podemos pensar entonces que esa construcción de memorias colectivas, pasado un tiempo, logran alcanzar como un umbral superior, ¿no? Pensábamos los lugares de la memoria en sus inicios como un volver a ponerles el nombre que se les había quitado, por ejemplo. Y con el tiempo, ese lugar de memoria fue investido de manera patrimonial. Y ahí me detengo en una cuestión. Ese patrimonio colectivo, la necesidad de preservación y conservación, porque también forma parte de pruebas judiciales en los juicios que todavía aún se llevan adelante, están atravesados por esta idea de poner en valor. Poner en valor porque es necesario salvaguardarlos para poder transmitirlos a futuras generaciones, ¿no? Como bien decían mis colegas anteriormente. Ahora, en esa transmisión intergeneracional se juega, por supuesto, fundamentalmente una apuesta pedagógica. Esta pedagogía de la memoria que señalaba Jordi, esta idea de que es necesario construir un relato serio, sentido e involucrado, si se quiere, en términos institucionales para poder relatar lo que efectivamente ocurrió. Eso siempre se ve reforzado en la mayoría de los sitios de memoria acá en Argentina, con diversas actividades.
con intervenciones culturales, con intervenciones artísticas, incluso hasta con celebraciones porque se cumple un aniversario o porque se conmemora el Día de la Memoria o se conmemora alguna activista importante perteneciente a los organismos de derechos humanos. Piensen también que es central en todos los lugares de memoria en Argentina la participación de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo. Eh, Todas estas estrategias que se van armando de manera colectiva con los trabajadores del sitio, pero también con la apuesta política de algunos municipios, de algunas provincias, a nivel nacional. Pensemos que es interescalar esto, ¿no? Es multidiverso también los agentes políticos que participan, las entidades educativas que participan. Todas estas actividades van conformando, a mi parecer, un paisaje particular en ese espacio público reconfigurado. Eso tiene que ver fundamentalmente con cómo se va entramando el espacio físico y material con las cuestiones simbólicas, colectivas, y con el modo en que la memoria empieza a activarse en distintos ámbitos, ¿sí? En el ámbito educativo, en el ámbito político, en el ámbito institucional y por supuesto en el ámbito comunitario. Eh, yo sostengo fundamentalmente que todas estas interacciones en donde el lugar de la memoria es central, pero al mismo tiempo permite conectar con otros ámbitos, ¿sí? Tiene que ver con cómo impacta al momento de efectivamente estar ante un proceso de patrimonialización. Porque efectivamente el patrimonio no existe si no se detenta el poder, y por supuesto que no es inocente, pero también el patrimonio en estos términos, en lo que tiene que ver con los lugares de la memoria, en su propia y efectiva territorialización, creo que tiene que ver con el compromiso social, el compromiso de seguir abonando un pensamiento crítico sobre el pasado reciente, y sobre todo seguir abonando a lo que tiene a lo que refiere a los procesos de democratización, de inclusión, de creación de identidades colectivas. Me parece que espero haber sido clara porque quería como hacer un recorrido por todo lo que atraviesa y al mismo tiempo constituye un lugar de la memoria. En ese sentido, los lugares de la memoria pueden ser revisados, ¿sí?, a partir de distintos niveles analíticos, todos ellos puestos en relación, ¿sí? Acá yo lo estoy pensando atravesado por las políticas públicas de un Estado en sus diferentes escalas jurisdiccionales, pero también lo estoy pensando como un lugar de compartir, de interactuar con otros, con otras, y al mismo tiempo, como resultado de esta acción, tiene que ver con ese paisaje siempre en movimiento, siempre en marcha, nunca cristalizado, porque eso es la memoria, un ejercicio constante, y es responsabilidad de absolutamente todos, cada quien desde su ámbito, y si bien no es el turismo una especialidad mía, pienso que ese paisaje también requiere de posicionamientos críticos, ¿sí?, a la hora de ser usados, porque efectivamente el predio o los espacios de la memoria son espacios usados y practicados, como diría de Sartor, por quienes van a conocerlos, con diversos objetivos, ¿sí? Y también en ese sentido creo que deberíamos poder tener la capacidad de revisar los objetivos de esos ámbitos
para no caer en una banalización de la visita, ¿no? Bueno, creo que eso es todo. Les agradezco la atención y agradezco la invitación y bueno, nos volvemos a ver en el espacio de preguntas.